Bueno, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy para avanzar y que ya ustedes también queden con tiempo para poder ir al examen que tienen el día de hoy, ¿no? Porque tienen un examen parcial. Lo que vamos a hacer hoy es bastante sencillo, es un resumen del curso, ¿verdad? Para que ustedes vean qué conceptos son los que hemos trabajado, que tengan en mente también algunas cuestiones como una línea del tiempo, digamos, que se puedan hacer más o menos en la imaginación la idea de los momentos que se han vivido y cómo se ha ido trascendiendo de un sistema político a otro, de una forma de gobierno hacia otro. Y por último, pues también lograr desenmarañar por ahí algunos procesos, conceptos y entendidos clave que tienen que tener a partir de los contenidos que hemos visto y que quizá no se han visto con tanta claridad. Entonces, lo vamos a hacer ahora. Como recuerdan, el examen es el día viernes, ¿verdad? Va a estar listo en la plataforma a partir de las 7:30 de la mañana. Entonces, espero que ustedes puedan revisitar los textos de lo que hemos trabajado, quizás si pueden volver a ver también los videos si hay algo que no les quedó claro, o los contenidos que han quedado en la misma plataforma también, ¿verdad? En los días de clase. La idea es que ustedes pues puedan también analizar y puedan ir más o menos haciéndose la panorámica de cómo es que funcionan los sistemas políticos, ¿no? Y cómo es que se ha ido creando estas formas muy puntuales y que le dieron vida a, a la política durante todo el siglo XX y que hasta ahora pues también tienen cierta influencia, ¿no? En la construcción de la democracia, las repúblicas, cuando se ha trascendido de las monarquías hacia lo republicano y cómo también han ido surgiendo algunos colectivos sociales que desde la perspectiva de los sistemas son posibles de ser analizados y van dándole vida al constitucionalismo social, ¿no? Por ahí también el entendido de lo que sucedió en la Unión Soviética o en Rusia en un primer momento y de cómo la dictadura, el proletariado también da paso a los derechos civiles, pero a una visión ideológica que va a marcar bastante del siglo XX y pues que hasta ahora todavía los ecos de estas radicalidades, digamos, están llegando a nuestros oídos en este siglo XXI, ¿no? Ustedes han conocido ahora un poco las tendencias radicales de la derecha, de la izquierda y cómo también se están revitalizando, como vimos en algunos de los documentales, las perspectivas más extremas, ¿no? Extremistas, y que lo vimos en algún momento en la República de Venezuela. Pero bueno, para no hacerles más largo el tema, pues vamos a lo de hoy, ¿no? Si ustedes entran a la plataforma, la van a ver por acá, es el día de clase número 9, y en este pues encuentran el resumen del curso, ¿no? Para el parcial de el día viernes. Entonces, lo ven por acá, es algo bastante sencillo, ¿verdad? Es un resumen para que ustedes puedan leerlo después si quieren y también comprenderlo. Entonces, hoy solo se los voy a explicar de gráfica en gráfica para que vayan teniéndolo más claro. Bueno, ¿cuáles son los conceptos centrales que hemos trabajado en el curso, no? Primero hablábamos de los sistemas políticos. ¿Se recuerdan de aquel texto que vimos de un doctorando mexicano que hablaba sobre los sistemas y de cómo eran apreciados los sistemas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces estaba por un lado la visión de Easton, estaba por otro lado también la visión de Duverger, incluso que él presentaba en un cuadro sinóptico, donde mostraba cuáles eran las visiones sobre los sistemas, cómo funcionaban, pero había un acuerdo más o menos establecido sobre qué era un sistema político, ¿no? Y la visión de los sistemas políticos. Y es que como metodología los sistemas políticos han transformado ese entendido que había desde el principio del siglo XX de que solamente los sistemas políticos podían ser analizados a través de la revisión de sus cartas constitucionales, es decir, de la parte jurídica. Eso se transforma y la teoría del sistema le da otro sentido, que es esta visión sistémica, valga la redundancia. ¿Y qué significaba el sistema? El sistema desde la perspectiva de David Easton es esta visión radiográfica, por así decirlo, del momento político y social en el que hay, y eso espero que ustedes tengan en mente este esquema, ¿verdad? Porque es algo que obviamente va a venir en el examen. Hay un esquema que se dibuja con una caja negra en el centro, que es donde supuestamente están las instituciones y es donde entran las demandas y finalmente de donde salen las políticas para la sociedad. Y después hay algo que se llama feedback, que es esa retroalimentación que surge en el momento en que las políticas son aplicadas, que llegan a la sociedad y que regresan
de vuelta hacia la caja negra, ¿no? Entonces, en este esquema de inputs, outputs, black box y feedback, pero todo está en inglés porque él es norteamericano, ustedes pueden encontrar un esquema de la política que incluye muchas más cosas que el mero análisis constitucionalista. Es decir, la metodología de los sistemas políticos se transforma también, por así decirlo, en una sociología de los sistemas políticos, porque da a comprender y da herramientas para comprender los movimientos sociales, las demandas sociales, cómo se va construyendo esa visión, digamos, más amplia de lo que pasa, por qué pasa lo que pasa, cómo es que las demandas llegan al lugar donde arriban, ¿verdad? Por qué es que entran a ese entramado de instituciones políticas. Y después también cómo esas políticas son aplicadas. Entonces, digamos que eso amplía muchísimo la visión de los sistemas políticos. Por ejemplo, para una tesis de investigación, una visión desde los sistemas políticos es una visión bastante rica y que puede ofrecer muchos recursos para poder desarrollar un trabajo de este tipo, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que los sistemas políticos, más allá de una taxación, digamos, de lo que es la política, es una metodología, una forma de ver, una forma de aproximarse hacia los regímenes, hacia las visiones que antes estaban dominadas solamente por esta visión constitucional. Bueno, entonces aquí vemos este es el primer concepto, ¿verdad? Que trabajamos. Recuerden ustedes que es también una visión planteada desde el funcionalismo, es decir, no tiene una visión marxista, digamos, ni revolucionaria, ni estructural funcionalista, sino que es funcionalista en todo el sentido de la palabra. ¿Qué significa el funcionalismo? El funcionalismo es una metodología y una aproximación filosófica bastante eh, utilizada en las ciencias sociales norteamericanas porque explican los contextos, los momentos y los lugares sin sin dar muchos recursos para su transformación. Es decir, funcionan ustedes como unos encuestadores, por así decirlo, de la ciencia política. Entonces, en ese sentido, para interpretar, para conocer, para ver a profundidad algo, quizá no funciona mucho esta metodología, pero para poder tener una panorámica amplia y para interpretar algunos fenómenos sí funciona. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que esta es la visión de los sistemas políticos. Después de esto que veíamos, esta era la parte más teórica, por así decirlo, del curso, ¿no? Entonces ya pasamos a otros conceptos. Y esos conceptos son los que se tienen que ir también descubriendo en lo que hemos ido trabajando. Entonces, por eso también es la clave de este resumen del día de hoy. Y esta, porque en el mismo texto que estuvimos viendo, habían una taxación, ¿verdad?, de los sistemas políticos. Y hablaba, por ejemplo, los tipos de gobierno que existen. Y había una pregunta que les planteaba en el examen, no creo que fue un examen corto, en el que según la metodología del relevo del poder, ¿qué tipos de gobierno existen? Entonces aquí aparecen los dos que existen. Uno es la monarquía, ¿no? Es decir, en una monarquía no hay elecciones, sino que hay una sucesión vitalicia, es decir, se muere la persona que está ahí y después asume el sucesor o sucesora. Ustedes ya lo podrán ver en estos días que, bueno, no sé si ustedes son aficionados a estas eh, perspectivas de las monarquías, como lo que está sucediendo con la monarquía inglesa, ¿no? Que uno de los hijos renunció a su papel como sucesor en términos vitalicios de la monarquía y pues que están ya en un momento quizá de fin de esa visión un poquito aristocrática y pasada de moda, ¿no? Que es algo que está anclado en el tiempo pero que para muchos países tiene algún significado en su imaginario colectivo. Pero ahí hay una sucesión vitalicia, es decir, hasta que muere alguno de los miembros de la realeza, asume el otro u otra. Y por otro lado también está la abdicación, que es lo que están haciendo ahora estos personajes de la realeza, que vienen, renuncian y pues ya dejan de lado su, su posibilidad. Por acá dice Rodrigo Samayoa, como el caso de Corea del Norte, que se murió el dictador. En el caso de Corea del Norte es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es dictador y es una dictadura, es un totalitarismo con una visión de sucesión vitalicia, pero no hay un trasfondo
monárquico, sino lo que sucedió en Corea del Norte es que había una representación republicana y de repente llegó alguien que se quedó en el poder. Fue lo mismo que sucedió en Nicaragua con la dinastía Somoza, por ejemplo. En teoría era una república, ¿verdad? No eran una monarquía, ni un ducado, ni un reinado. Y llegan o lo que pasa en Cuba con Fulgencio Batista, llegan los gobernantes en un sistema republicano y entonces empiezan a quedarse en el poder y cuando perviven en el poder por tanto tiempo, se transforma en una dictadura. Y después si le heredan ese poder a sus hijos o a su esposa o a sus sobrinos o a alguien de su familia, se transforma en una dictadura vitalicia, en un régimen totalitario. Pero esto es diferente, ¿verdad? En Corea del Norte entonces es diferente el tema con esto. No es lo mismo que la monarquía, o no sé si en Corea del Norte tienen algún tipo de reinado o algo así, o estas dinastías asiáticas como sucedía en China, ¿no? O en Japón, que tenían hasta un emperador en algún momento, ¿no? Pero bueno, son visiones diferentes, pero vamos al tema en que estos tipos de gobierno, según la metodología de relevo del poder, pueden ser dos, ¿no? La monarquía, que no hay elecciones, sino que se van hasta que se mueren o renuncian, y las repúblicas, que tienen como clave fundamental la cristalización de la voluntad popular en un proceso electoral. Es decir, hay una sucesión o relevación, o un relevo en el poder. Que sea la misma persona la que se reelija, que sea la misma camarilla la que exista indefinidamente, eso ya es otra de los vicios de la democracia, ¿no? Pero no es no es una visión monárquica. Antonio Alvarado dice la monarquía de Indonesia es buen ejemplo. Bueno, pues sí, ¿verdad? Eh, son otros sistemas, ¿no? Sistemas que ustedes pueden también ir utilizando para esa representación. Pero digamos, el tema acá es que esos son dos formas de gobierno y la manera de diferenciarlos es que en uno hay un proceso de elección para el relevo y en el otro no. Hay un principio que es el de la revocatoria, que lo empieza a promover en el siglo XVI este ideólogo del constitucionalismo John Locke y que rompía con el Estado absolutista. Y el estado absolutista era del Estado soy yo, era solo una persona, es unipersonal, gigantesco y no hay ningún otro tipo de voluntad. Y entonces llega esta idea de la revocatoria y la revocatoria se va a dar a través de un proceso que con el tiempo se va logrando a través de las elecciones. Y en las elecciones van participando también los colectivos amplios, como sucede con la República de Weimar, por ejemplo, que las mujeres empiezan a votar y ya todos los colectivos representados votan sin distinción de grupo étnico o de identidad o de otro tipo. Pero bueno, esos son. Aunque en algunos lugares todavía, como Guatemala, hasta hace algunos años, había una ideología proscrita y era el comunismo. Incluso se hablaba que para el servicio exterior en Guatemala no podía una persona que profesara el comunismo ser designada como representante del país. Y esto pues son los ecos también que vienen de esa época del anticomunismo tan furibundo que existió en Centroamérica y en América Latina como un colofón de la política norteamericana, del anticomunismo de todo ese tiempo de la Guerra Fría. Pero digamos que ahora ya no existen esas trabas para la participación. Cualquier persona, independientemente de su ideología, religión, identidad o grupo étnico, etario, menos los presos, obviamente, porque ellos pierden sus derechos constitucionales, esos derechos constitucionales, pueden votar. Pero entonces estas son las dos maneras de representación. Una es la monarquía de gobierno, digamos, y la otra es la república. Y eso lo hemos visto en el transcurso del curso con lo que ha ido pasando, por ejemplo, en Rusia, que pasan del zarismo, que es una forma de monarquía, hacia la república, que es la república de la dictadura del proletariado. El, Obviamente hay una visión diferente ahí, pero por el hecho de destronar la monarquía se transforma en una república. Otras maneras también de ver los sistemas de gobierno. ¿Vale? Entonces encontramos por acá, dependiendo del grado de democracia que se vive. En un régimen democrático hay dos tipos de gobierno que son los que se manifiestan y a veces también se combinan. Entonces está un régimen presidencialista y el parlamentario, ¿no? Como ustedes veían, también había algunas gráficas donde no sé si eran unas gráficas de Sartori o alguno de estos teóricos de la política
que estaban reflejados en esas gráficas, mostraba que en el sistema presidencialista había un desequilibrio en el que el ejecutivo sobrepasaba a los demás, es decir, al legislativo y al judicial, y en el parlamentario, el parlamento sobrepasa esto. Hay regímenes que son incluso monarquías parlamentarias o que son monarquías que tienen presidencialismo y que tienen un parlamentarismo también, que tienen primer ministro, canciller y presidente y rey, ¿verdad? Entonces, que incluyen todas estas figuras, son las, digamos, formas híbridas que van surgiendo de todo este tipo de representación y que depende también mucho de cómo la sociedad lo vaya pidiendo, digamos, o tolerando. Al final, recuerden ustedes que las formas de gobierno y de Estado siempre son reflejos de las relaciones sociales. Es decir, el Estado es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, a diferencia de lo que argumentan algunas tendencias, ¿verdad? Que sugieren que el Estado es el que se tiene que imponer y darle forma a la sociedad, es diferente, es al revés. Siempre la sociedad, pues en ese sentido, tiene el derecho soberano también de diseñar o de pensar o de reflejar el Estado que es. Pero eso es algo a veces terrible darse cuenta, por ejemplo, que en países como Guatemala tenemos el Estado que es el reflejo de nuestras relaciones sociales. Es algo duro aceptarlo porque al final es un Estado que parte de un esquema semicolonial o colonial, racista, ¿verdad? Y que hay otras construcciones por ahí, clasista, eh, misógino y todos los apelativos que ustedes puedan encontrar en la sociedad guatemalteca se ven reflejados en el Estado. Bueno, y después en los estados donde no existe la democracia, es decir, los estados, hay dos formas, ¿no? Dos formas que son, está la dictadura y el totalitarismo. Entonces acá ustedes encuentran que es en la dictadura, cuando les preguntaba también qué era más, qué era peor, digamos, si la dictadura o el totalitarismo, pues la dictadura es un paso hacia el totalitarismo. El totalitarismo ya es la toma total del poder. No puede ser absolutismo porque el absolutismo ya no existe en en el siglo XX y XXI, ¿verdad? El absolutismo quedó en los siglos pasados, porque la voluntad de una sola persona, pues fue, no podía, no era funcional, necesitaba un aparato de Estado para funcionar, aunque sea solo su voluntad. Algunos pensarán que quizá era el régimen de Jorge Ubico, ¿verdad? Se daba algo así, pero hasta en el tiempo de Jorge Ubico había partidos de fachada y había también un sistema que funcionaba, es decir, había una división de los poderes que estaban subsumidos a la voluntad de él, pero que tenían algunas acciones independientes y autónomas. Bueno, después pasamos a otros conceptos que está el constitucionalismo social, que este es quizá el principal concepto que se ha desarrollado en el curso. Y esta es la tendencia que se da con las tres constituciones que vimos, no las tres constituciones que analizamos, porque no las analizamos, sino que vimos los ejemplos, que es la mexicana, la rusa y la de la República de Weimar, ¿verdad? En 1919. Entonces, en estos 3 años se plantean nuevas constituciones. ¿Y por qué son tan importantes? Porque rompen con la idea de la constitución como un texto pétreo para la dominación de la sociedad. Y en este caso, la constitución se transforma también en el reflejo de las demandas sociales. Y aparecen por aquí los derechos económicos, sociales y culturales que anteriormente no estaban o que no habían sido vistos ni habían sido pensados en términos de derechos humanos fundamentales. Y acá es donde aparece también el derecho al trabajo, a la educación, la salud y por ahí al derecho al voto. En el caso de México se habla de la no reelección, ¿verdad? El del sufragio universal. Y en el caso de Alemania, pues que ya empieza incluso el voto femenino a manifestarse. En Rusia también se permitía este voto, pero eran las mujeres proletarias. No podían votar en la dictadura del proletariado las mujeres vinculadas a la burguesía. Es decir, aquí había una visión que era bastante diferente a todas las demás que existían hasta ese momento. Eduardo Espinosa pregunta si son los derechos de segunda generación o derechos sociales. Esa es una buena pregunta, Eduardo. Fíjese que se tiende a hablar de generaciones de derechos, pero al final los doctos del tema de los derechos humanos han quedado en el entendido que no existen las generaciones,
¿Por qué no existen? Porque el hecho de darle el apelativo de primera, segunda o tercera generación infravaloriza los derechos, es decir, valen menos los de segunda o los de tercera generación o los de cuarta generación. Digamos, para poder nosotros catalogarlos, pues funciona, pero en este caso, pues todos los derechos humanos tienen el mismo valor y no colisionan entre ellos, esa es la clave. En los derechos económicos, sociales y culturales. Muchos lo entienden como los derechos de segunda generación, pero al final habría que verlos en otra perspectiva, que no es precisamente la de si valen más o menos, sino que es qué acción se demanda del Estado a partir de estos derechos. Y encontramos que con los derechos civiles y políticos, que son el derecho pues, a la organización, a la vida, a la libertad de expresión, a estas cosas que todo el mundo entiende como derechos humanos, que obviamente son derechos humanos, pero también están plasmados en las constituciones de la mayoría de países, estos derechos para que se cumplan, el Estado tiene que dejar de hacer algo. Es decir, el Estado tiene que dejar ese papel de agresor, digamos, con la sociedad. Si digamos, el Estado deja de agredir a la sociedad, deja de hacer algo y entonces estos derechos se empiezan a cumplir. ¿Cómo se cumple el derecho a la libertad de asociación? Pues que el Estado no interfiera, ¿no? Que no interfiera en las asociaciones, que permita la organización, la libre organización. ¿Cómo se cumple el derecho a no ser encarcelado arbitrariamente? Pues que el Estado no encarcele a las personas, que no utilice sus mecanismos represivos para someter a la población. ¿Cómo se logra que el Estado dé la libertad de expresión? Pues que no interfiera en la libertad de expresión. Y estos derechos, que son los derechos civiles y políticos, pues regularmente se entienden como derechos humanos, pero hay otros derechos humanos, son los derechos económicos, sociales y culturales, que muy pocas personas tienen idea de estos derechos, pues también ha habido grandes campañas por parte del Estado de invisibilización de estos derechos, con el objeto de hacer pensar que son cuestiones que la sociedad tiene que gestionar por sí misma. Y en este momento, digamos, de mercado, de neoliberalismo, estos derechos están siendo cuestionados todo el tiempo. ¿Cuáles son los derechos económicos sociales? Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho incluso a la recreación, a la cultura, al arte, al ocio, a un nivel de vida adecuado. Todos estos derechos tienen como clave fundamental que el Estado tiene que hacer muchas cosas para que se cumplan. Por eso les llaman también derechos progresivos, porque el Estado tiene que asumir acciones progresivas para cumplirlos y tiene que demostrar la voluntad para hacerlo. Por eso la Organización Internacional del Trabajo tiene un grupo de expertos bastante amplio que asesora a los estados para que ellos puedan ir construyendo regímenes sociales donde se cumpla toda esta normativa internacional. Y es muy diferente, por ejemplo, a lo que hace Amnistía Internacional, que denuncia los crímenes, que denuncia las violaciones a los derechos humanos porque son los derechos civiles y políticos. Sin embargo, organizaciones como la OIT, organizaciones como UNFPA, por ejemplo, ¿verdad? Que es la Organización de Desarrollo de las Poblaciones, u otras organizaciones se dedican a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, quien conozca, digamos, estos derechos y los civiles y políticos, pues ya tiene claro todo el espectro incluso constitucional del país y sabe cuál es el sentido de las luchas e incluso sabrá por fin cuál es el papel del Procurador de Derechos Humanos, que en los últimos días está siendo cuestionado de manera perenne, pero se hace desde una perspectiva ideológica y con muy poca información y tergiversando la mayoría de sus acciones. Entonces ¿por qué quisiera la gente que se fueran los derechos, el procurador de los derechos humanos? ¿Por qué quisieran en el Congreso que yo no estuviera? Primero, pues obviamente por toda esta situación del, de cómo está el poder, el pacto de corruptos, estas cosas, ¿no? Pero por otro lado también porque el procurador de derechos humanos tiene que velar porque la desigualdad en Guatemala no sea tan severa como está dándose hasta ahora. Podría incluso demandar que los servicios públicos tengan un precio razonable. Podría incluso demandar como derecho humano la accesibilidad de ustedes como estudiantes universitarios a redes, a internet o a medios para poder tener la educación virtual. Podría hacer muchísimas cosas que obviamente cuestionan no solo al sector económico, sino también a sectores de poder en todo el país, ¿no? Los derechos humanos son bien amplios y urge para estos grupos de poder seguirlos violando de manera flagrante, ¿ves?
Es trágico, pero así es, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, en esas constituciones se plasman también estos derechos. Y por ahí, pues incluso van surgiendo organismos internacionales como la OIT. La Constitución mexicana es bastante interesante en esos términos de los derechos humanos, pero también es interesante en cuanto se transforma en un texto divorciado de su realidad social. Dejan por un lado a los campesinos del sur de México que estaban acompañados del zapatismo para darle lugar a solo unos derechos más, eh, constitucionalmente le dan derecho incluso a la tierra, ¿no? Le dan espacio al derecho a la tierra, a un nivel de vida adecuado, pero en la realidad son las cúpulas de poder las que se van a quedar alrededor de las constituciones y las van a utilizar, invisibilizando la mayoría de derechos que tienen que ver con la sociedad y dándole cabida solo a los derechos que les convienen, ¿no? En este caso, uno de los derechos que más demandan las élites es el derecho al relevo en el poder. ¿Por qué? Pues porque todos quieren llegar al Estado, todos quisieran que el Estado funcionara a su favor, más no que funcionara a favor de todas las grandes mayorías. Es la tragedia de América Latina. Y en Rusia, que sí es bien diferente porque hay una dictadura del proletariado, pero aquí hay un trasfondo también ideológico. El trasfondo ideológico, en todo el sentido de la palabra, tiene bastante de trazas de teoría marxista y también de una perspectiva de lucha política muy clara. Y es que en la constitución rusa se instaura la dictadura del proletariado. Y en este sentido se le quita el poder a todas las élites y se le da a los proletarios. Los proletarios entonces se transforman en ese nuevo grupo que va a gobernar el país. Había algo que Lenin temía de manera desmedida y era que se fuera a formar una élite en el poder de los proletarios, que él llamaba la nomenclatura, y que cuando, hasta que él muere, pues él no se da cuenta, obviamente, pero ya existía esa nomenclatura y es la que designa a Stalin en el poder y después Stalin se transforma en un dictador que dará vida a una visión bastante cercana al totalitarismo, impersonando un discurso de revolución, ¿verdad? Que rompe con la visión leninista. Pero bueno, eso es otra cosa. Y la última constitución es la de la República de Weimar, que al final se había transformado en una constitución bastante avanzada para su momento, donde fue diseñada incluso con los mejores teóricos políticos de la socialdemocracia, pero el país no estaba preparado para esto. Entonces, por acá está lo de la Constitución mexicana, ¿no? Si alguien pregunta si el absolutismo existía en alguna parte del mundo, pues se podría decir que en México todavía, al finales del siglo XIX, el porfiriato era un reflejo claro de esta perspectiva. Es decir, el Porfirio Díaz se había transformado en un dictador que había ido mucho más allá, que había incluso disuelto las instituciones para manifestarse él como el único en el poder, como un emperador total, ¿verdad? Pero se extingue a principios del siglo XX y pues en la reestructuración de ese estado es donde se van dando todas estas luchas de la Revolución Mexicana, finalmente pues ya se plasma en la Constitución y ya lo que habíamos hablado, ¿verdad? Esto de la no reelección, la sucesión en el poder y el voto universal. La Constitución soviética, pues ya lo habíamos también remarcado, que surge de la revolución bolchevique, es decir, de esta facción de los revolucionarios, y que van construyendo un concepto que eso sí también es muy importante que ustedes se recuerden, que es el de la democracia centralizada, ¿verdad? Que es un solo partido político, guiado en teoría por la dictadura del proletariado, pero en algunos momentos el partido también cobra vida para sí y ya no obedece precisamente a la dictadura del proletariado, pero rompe con la monarquía y da paso a esta república, ¿verdad? En términos de los sistemas políticos, pues hay una taxación que se puede hacer sobre ese momento y que es importante en términos de esas asignaciones de conceptos y de figuras teóricas, ¿no? Entonces, la democracia centralizada es la existencia de un partido nada más en el poder, donde se supone que hay una democracia que es para las grandes mayorías. Eso es lo que hablamos el día que vimos este contenido, que es un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo para una dictadura, pero es la dictadura de los proletarios. Es una forma que era muy nueva en Europa en ese momento y que también despierta
el temor de la mayoría de las élites en todo el continente y en todo el mundo, ¿no? El temor a que se llegara a instaurar un régimen de democracia centralizada en Europa, en América Latina, incluso en Asia, era amplio, era grande. Y en el siglo XX pues llegan. Eso también para recordarles, ¿verdad? La visión de los dos pasos. Una que es primero la dictadura del proletariado y después viene la extinción del Estado. Eso es lo que decía en su libro Lenin, que ustedes leyeron para la prueba. Y por último, de la Constitución de Weimar, ¿verdad? También se da un paso, pero forzado, de la monarquía hacia la república, donde se sustituye al Kaiser por la figura de un presidente. Y después también aparece la figura del canciller o primer ministro, ¿verdad? Del parlamento. Y se va dando esta inclusión, por así decirlo, una orientación democrática bastante particular, nunca antes visto en Europa, a todos los partidos políticos, es decir, las tendencias diferentes ya no se iban a anular, sino que iban a participar en un parlamento, cosa que no fue así, ¿verdad? Alemania, ni por ser Alemania, estaba tan preparada para algo de esta naturaleza, para una situación de este tipo. Y aparte que la crisis económica, la crisis política, la crisis de la Primera Guerra, iba a condicionar que la situación no se manifestara positiva en todo el sentido de la palabra. Y por acá, pues, a pesar de que ya se empieza a hablar de los derechos de los trabajadores, no hay trabajo, la inflación es galopante y al final, pues, fracasa como un intento, pero en el, digamos, recuerdo y en la historia de las constituciones y de las tendencias políticas, estas tres constituciones abren el espacio para el constitucionalismo social y también manifiestan la participación social en las constituciones que anteriormente se habían quedado relegadas solo a una élite política o una élite económica. Me valdría la pena hacer un análisis de hasta dónde el constitucionalismo social llegó a permear constituciones o situaciones como la guatemalteca ahora, ¿no? Cómo nos vemos con que la constitución quizá de Guatemala no ha sufrido esta metamorfosis hacia el constitucionalismo social y el contexto en el que vivimos quizá es muy parecido a de finales del siglo XIX, cuando había una visión de dictadura de partido o de élite o de un grupo de poder que está rigiendo, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida política y económica del país. Pero bueno, más allá de eso, pues este sería el resumen, ¿verdad? Les dejo este resumen en la plataforma para que ustedes lo puedan bajar, está en PDF. Y por otro lado también, como recordarán, ese día, el día viernes, hubo una presentación, ¿verdad? De una profesora argentina que vino a hacer una ponencia bastante interesante sobre las políticas sociales y las mujeres en el tiempo del COVID. Y en resumen decía algo que yo espero que ustedes hayan visto la presentación, ¿verdad? Era una presentación muy interesante, bastante fluida. Decía algo muy importante y es que hablaba sobre la discriminación que hay en las políticas sociales contra las mujeres, pero no es una discriminación de exclusión, sino que es una responsabilización de las mujeres de todas las acciones de cuidado y de éxito de las políticas sociales. Es decir, a las mujeres se les responsabiliza del éxito de las políticas de gobierno cuando se les otorga o se les dice las mujeres son el centro de la familia y quienes tienen que lograr que esta política sea exitosa. Entonces eso, según la expositora, y tenía muchísimas cifras para expresarlo, generaba una tensión bastante amplia en las mujeres y después hacía incluso algunas encuestas donde les preguntaba a las mujeres y a los hombres en el tiempo del COVID cómo están. Entonces la mayoría de hombres respondían que estaban aburridos y las mujeres decían que no tenían ni tiempo para aburrirse porque estaban cuidando a sus familias, estaban cuidándose ellas. Entonces decía que aparte de tener un trabajo eh, remunerado, en algunos casos y en otros no, aparte de ser ama de casa, ¿verdad? Y tener trabajo remunerado y tener que cuidar a la familia, ahora resultaba también que ellas eran las responsables de que la política social fuera exitosa. Entonces era un triple ataque, ¿verdad?, contra las mujeres, según lo que expresaba la expositora. Muy interesante. Si pueden volverla a ver, les invito a que lo hagan y un par de preguntas por lo menos van a venir de ese tema, ¿verdad? Para que ustedes también
hayan podido aprovechar ese día de la cátedra inaugural, viendo lo que en ese sentido les podía ofrecer, pues la escuela, ¿no? ¿Verdad? Que en este contexto de pandemia, que es también bastante difícil poder sentarse a ver algún momento esto, pero bueno, es parte de la formación que se está recibiendo en estos días. Pues bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, por favor. Sí, con respecto al examen, no sé si va a ser así como lo hizo la última comprobación, así con la, ¿cómo se llama? La habilitación de la plataforma que tiene una forma en específico, o va a ser un documento que después lo tenemos que subir en PDF. Va a ser en la plataforma, Eduardo. La idea es que se utilice ese recurso porque es, primero, más fácil para ustedes porque entran ahí, no tienen que estar haciendo ningún archivo ni escribiendo cosas afuera. Y después, pues ya lo envían, ¿verdad? Ya la parte que se puede calificar, se califica. Algunas personas critican que en las plataformas hay mucha opción múltiple, por ejemplo, falso y verdadero, pero también hay espacios para pequeños ensayos, ¿verdad? Donde ustedes escriben y dan respuestas más amplias, que al final, pues son las preguntas que valen más. Entonces, sí va a ser Ah, en ok. la plataforma, Eduardo. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. Bueno, entonces terminamos por hoy y ya nos vemos el día viernes, ¿verdad? Bueno, no nos vemos, sino que el viernes va a estar el examen habilitado a partir de las 7:30 de la mañana. Gracias, Lee. Buen Bueno, que día. pasen bien, feliz día. Gracias, licenciado. Gracias.